Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio del podcast PhysioWords. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y te doy la bienvenida a un episodio que yo creo que es necesario y Nono y yo lo hablamos, creemos que es uno de los episodios que hemos grabado que más puede aportar a la población y a la sociedad en este momento. Así que estás de suerte porque este episodio te va a encantar. Estamos con una invitada muy especial. Estamos con la doctora Guadalupe Alemán Vega. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Bueno, y además es una crossfitter. Así que en eso la tenemos de nuestro lado. En este episodio hablamos sobre qué es una pandemia y cómo se supone que tiene que actuar la sanidad o a nivel de salud pública para contener una pandemia y obviamente hablamos sobre todos los protocolos de actuación que ha habido en el COVID, mejores o peores y cómo se han gestionado, sobre todo desde su punto de vista. Además hablamos sobre las vacunas, qué son las vacunas y cuáles son estas vacunas que están apareciendo, cómo es ese proceso por el que una vacuna se hace viable y los distintos objetivos de las vacunas, que yo es algo que no conocía y creo que nos interesa mucho a todos conocer esto. Así que no te pierdas este episodio, creo que te va a aportar mucha claridad en relación a todo lo que está pasando, a todo lo que puede venir en el futuro y bueno, te va a dar una perspectiva a lo mejor más científica y de alguien que realmente está dentro del hospital, dentro del COVID y que encima tiene esa responsabilidad de decir cuáles son los protocolos que se van a implementar, por qué hacemos esto y por qué hacemos lo otro. Además, Guada, como nos cuenta, o Guadalupe, está siempre leyendo artículos a ver cuál es la última evidencia en torno al COVID, así que si hay una persona que está informada, esa es ella. Espero que disfrutes muchísimo del episodio. Creo que te va a gustar. Compártelo, porque además que este episodio lo tienes que compartir. Esto nos interesa a todos. Y ya sabes que si tienes cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, lo puedes escribir en las notas del episodio o mandarnos un mail a ana@physiobots.com y te responderé con cualquier cosa que necesites. Te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutes de este podcast. Bueno, hoy estamos con Guadalupe Alemán Vega, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Bienvenida, Guada. Gracias por la invitación. Y crossfitter también, y crossfitter, que Por nos supuesto. Y bueno, pues habíamos pensado hacer este podcast, que la verdad es que ya grabé un podcast con Guada hace como un año, yo creo que fue, que hablábamos de las enfermedades prevenibles y no prevenibles, que lo grabamos Exacto. en el box. Y de hecho al principio del COVID, al principio de la pandemia, también teníamos pensado grabar otro episodio, pero al final estabas liadísima, se fue atrasando y ya por fin lo tenemos. Pues bueno, no sé si quieres decir algo o... No tengo nada que decir de momento. Vale. Bueno, cuéntanos, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás con mucho curro? Ahora estás en Canarias, ¿no? ¿Cómo están las cosas por allí? Sí, ahora estoy aquí, bueno, llevo 2 años en Fuerteventura y la verdad que ahora estamos peor que la primera ola, como en toda España, yo creo, estamos peor, pero es verdad que la situación se lleva mejor, es decir, al principio era tanta la incertidumbre, tanto el desconocimiento, no habían documentos que te ayudaran a tomar decisiones, que la incertidumbre generaba muchísima ansiedad y bueno, fue bastante duro. Es cierto que en número de casos no eran tantos, por lo menos aquí en Portentura tuvimos suerte. Ahora tenemos muchos más casos y la verdad que estamos con otra energía, estamos con mejor, ya estamos acostumbrados, lo llevamos un poquito mejor. Igual, ¿tú crees que eso tiene alguna forma de relación entre sí? El que la gente lo lleve mejor, que subestime un poco todo el tema, que se relajen las medidas de prevención que estaban teniendo previamente y que eso precisamente sea lo que esté causando que en esta segunda oleada haya más casos.
Es cierto que incluso entre los profesionales sanitarios, que al principio eran extremadamente prudentes y con razones ante el desconocimiento, no se atrevían a actuar frente incluso a un paciente sano, que siempre hablamos de, ahora hay mucho movimiento precisamente con esto, ¿no? De que no solo es el coronavirus el causante de las enfermedades en la población, que hay otras muchas enfermedades y nos estamos olvidando de ellas. Y al principio nos olvidamos de ellas completamente, es que nos daba absolutamente igual, operábamos lo estrictamente urgente, nos olvidábamos, y ahora pasa, o tengo yo la sensación de que pasa lo contrario, ¿no? De que ya los profesionales a veces se relajan con los equipos de protección, ya confían un poquito más, ¿no? Porque, claro, el COVID pues, puede aparecer en cualquier persona, pero es que si tú conoces a esa persona, ¿no? Si es tu vecino, si es tu amigo, si es tu compañero, ¿cómo vas a pensar que tiene el COVID? No lo tiene, evidentemente. Entonces me relajo, me confío. Y es cierto que algunos casos, y la mayoría de los brotes, por lo menos que nosotros estamos teniendo en nuestra área de salud, los grandes brotes siempre están relacionados con el exceso de confianza, con el voy a hacer una comida con mucha gente que no es mi entorno social habitual y de repente, pues venga, 20 casos. Voy a quedar con no sé quién, que es que tampoco es necesario quedar, pero bueno, como estamos aburridos, pues quedamos. Sí es cierto, es que ya la gente no está con tanta prudencia, en parte porque también se ha vendido, que es cierto, ¿no? Que el COVID, la mayor parte de la población, en un 80% de los casos, pasa prácticamente asintomáticos. Entonces, claro, entre una enfermedad que la mayoría de la gente lo pasa como si nada y que la gente está muy cansada, que también es entendible, ¿no? Con tantas restricciones, con tantas, pues, pues ya empiezan a confiar de más. Claro, claro. Y para ponernos un poco en contexto y tener claros los términos pues de pandemia o de cómo actúa un médico en relación a la salud pública, ¿cómo definimos una pandemia? Bueno, y aparte que yo imagino que debe ser curioso, una cosa, estudiar en salud pública, en la carrera, cómo actúas frente a la pandemia, que además imagino que cuando lo estudias es como algo súper teórico, bueno, sí, una pandemia, a luego el día que estás ahí y eres tú el encargado de tomar medidas frente a una pandemia. ¿Qué es una pandemia? ¿Cómo definimos Lo cierto es que no hay. Una pandemia básicamente es cuando una enfermedad, hay muchas definiciones teóricas, pero básicamente es cuando una enfermedad afecta a varios continentes y en el caso de las infecciones hay transmisión comunitaria, es decir, que no hay una justificación, un nexo de unión entre los casos, no saben cómo se han podido transmitir entre uno y otro. Ese es el criterio así de la definición de pandemia. Y es cierto que, ¿no? Que uno estudia muchas pandemias, porque han habido muchas pandemias a lo largo de la historia, y es que no hay un documento técnico que te diga cómo tienes que actuar frente a una pandemia, porque las pandemias son diferentes una de otras, ¿no? Y hasta ahora las pandemias teníamos cierto conocimiento del virus o del microorganismo en cuestión, pero es que justo con el coronavirus ha sido pues un virus nuevo, un virus que no sabíamos, sí, teníamos algunos pequeños conocimientos de los otros dos coronavirus que hubo años anteriores, pero que tampoco hubo mucha transmisión, con lo cual tampoco había mucho conocimiento. Entonces, ¿cómo actuar frente a una pandemia? O cómo las actuaciones. Es tan difícil, es que no hay un documento técnico. Lo único, así, de forma retrospectiva, a lo mejor conclusiones que uno puede sacar después de estos meses de pandemia, sí que diría a lo mejor que los países que mejor han actuado contra la pandemia son aquellos países que han ido todos a una, es decir, que no han entendido de bando político, es decir, daba igual la derecha a la izquierda, las decisiones eran conjuntas, que se apoyaban muchísimo en las decisiones técnicas, que también en España ha habido mucha controversia con respecto a eso, siempre había recomendaciones técnicas por parte, por ejemplo, de mi sociedad científica, y no se tenían en cuenta a lo mejor con la insistencia con la que nosotros lo estábamos comunicando. Y luego también incluso cuestiones sociales, ¿no? De la propia cultura del país, ¿no? Hay países que son como más estrictos a la hora de acatar decisiones y hay otros, como en China, por ejemplo, en parte por la cultura que ellos han vivido de represión,
y otros países como nosotros que cuestionamos un poco más, digámoslo así, ¿no? Somos más, pues eso, pícaros, ¿no? Que intentamos que no nos pillen, que, bueno, pues si me dicen 3, pues voy a intentar ver si con 2 paso para adelante. Entonces, decir cuáles son las pautas a seguir ante una pandemia, y yo creo que cada una de las pandemias es que va a ser totalmente diferente. Es que no había ni un solo documento que nos dijera cómo teníamos que actuar en un hospital, en un centro de salud, si teníamos que disminuir actividad quirúrgica, las consultas, es que no había nada, no había nada. Fue todo, lo creamos de una, ¿sabes? De un sitio empezó a crear un documento, pues nos fueron comunicando, pues nosotros hicimos eso y otras cosas, y así compartiendo información, al final es como hemos ido saliendo adelante. ¿Tú crees que a lo mejor esa falta de no de información previa, sino de preparación para una pandemia con las características de esta pandemia en la que nos encontramos ahora mismo y la percepción por parte de la sociedad de cómo los estamentos han ido un poco a salto de mata, ¿no? Cómo iban cambiando las medidas y las recomendaciones cada 2 semanas? ¿Tú crees que eso ha podido favorecer precisamente a lo que comentabas antes, que la sociedad tienda ya a no hacer un caso excesivo a esas recomendaciones que vienen de arriba? Digan, si esta gente es que no sabe lo que está diciendo, si es que hoy te dicen blanco y mañana te van a decir negro. Es que ese es el gran inconveniente que ha tenido el coronavirus, incluso entre los propios profesionales sanitarios. Es decir, ¿cómo le explicas tú a un sanitario que hoy la medida es esta y mañana, porque ha salido un nuevo protocolo que evidentemente está basado en evidencia científica, ya no es lo de hoy, sino ya es otra cosa? Y contra más explicárselo a la población, ¿no? Es que este virus nos ha puteado en muchos sentidos, incluso con nuestros propios compañeros, que se han cambiado los mecanismos de transmisión, se han cambiado, no, se han demostrado que pues ahora hay otros mecanismos de transmisión más importantes. ¿Cómo le explicas tú a una persona que antes decían 100% seguro que es esto y hoy no? Pues hoy no era lo que dijimos hace un mes, es que ya hay evidencia que demuestra que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, el estar cambiando constantemente de opinión a la gente la marea y evidentemente pues no, es normal que haya teorías de conspiración de que no creo en el coronavirus, si es que todos los días está cambiando información, ¿cómo voy a creer que es normal? Ya. Está pasando un poco como pasa como con las recomendaciones nutricionales, ¿no? Pero si las recomendaciones nutricionales te cambian cada 10 años, esto está pasando cada 2 semanas. O sea, antes las grasas eran malas y no, ahora las grasas son buenas. Y ya la gente dice, va, pues ya me la traigo, voy a hacer lo que me salga del nabo. Y pues con esto pasa lo mismo, pero cada 2 semanas. Algo hay que morir al final. Debe morirse. Oye, y ahora que has mencionado lo de la teoría conspiranoica, vamos a ponernos conspiranoicos. ¿Tú qué piensas de eso, de que el virus es una creación, un arma biológica que se ha ido de las manos y que estaba creada en China? ¿Tú crees que eso tiene algún fundamento o es un auténtico disparate? Mira, si no hubiera habido desde hace muchísimos años mucha alerta precisamente con este virus, es que yo máster de salud pública y me acuerdo perfectamente un profesor que vino a hablarnos del coronavirus, de la epidemia del 2003, que no trascendió muchísimo, fueron 8.000 casos en total, y nos dijo, el coronavirus en un futuro nos va a dar problemas, porque es un virus que es muy frecuente en la población animal y genera muchas mutaciones. Entonces, si no supiera o si no hubiera leído muchos artículos de pequeñas mutaciones que no eran estables en los humanos, que venía haciendo durante tantos años, probablemente a lo mejor incluso me creería yo también la teoría conspiranoica, pero es que precisamente el coronavirus ya se venía diciendo desde hacía muchos años que es que podía pasar, igual que con la gripe. Con la gripe se espera otra gran pandemia, dentro de un par de años seguro. Así que todos los años el virus de la gripe muta. Entonces, de repente un año mutará de tal forma que la vacuna no nos hará efecto y que nosotros no tengamos la inmunidad suficiente y pasará lo mismo. Probablemente con la gripe menos, porque ya venimos teniendo cierta inmunidad, que quieras o no, el pasar la gripe
y aunque te mute, pues tienes algo, tu cuerpo ha generado cierta inmunidad que puedes afrontar un poquito mejor esa mutación de otra gripe, pero es que con el coronavirus es que éramos totalmente asépticos, es que no teníamos nada de inmunidad, entonces es que nos ha cogido de nuevo, pero vamos, que es que se sabía perfectamente, que yo me acuerdo que es que nos lo decía este profesor, y es que va a haber una gran pandemia con un coronavirus, y mira, al final acertó. Qué pena que no acertaron los números de la... Habría que mandar un mensaje y decirle, tenía razón. Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo bueno, sé que, ¿no? Lo que contabas, que no ha habido mucha unión, pero ni a nivel de, pues, del gobierno ni de las autoridades sanitarias, pero ¿cómo se supone que se enfrenta los hospitales o las autoridades sanitarias a una situación así? ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Se dice a los hospitales tenemos que hacer todos esto? ¿O cuál es tu papel? Tú ahora mismo estás trabajando en el Hospital de Fuerteventura y estás en salud pública, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu trabajo? ¿De qué te encargas? ¿Cómo trabajas? ¿No? Porque no vas a ver pacientes como a lo mejor haría un cardiólogo o sí, o ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué es lo que hace un médico en salud pública? Claro, es que eso es precisamente la salud pública, lo que hace es estudiar fenómenos que ocurran en la salud, pero desde un ámbito poblacional. Es decir, nosotros siempre decimos que nosotros no tratamos a un paciente de forma individual como lo puede hacer otra especialidad, un cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo pues le viene un tío con un infarto y lo trata de forma individual, ese infarto. Nosotros, los médicos especialistas en salud pública, buscamos factores comunes de los infartos y estudiamos precisamente acciones, investigaciones, de forma que implantando esas mejoras en la población se produzca una mejora de su salud. Entonces, eso es lo que hacen los médicos especialistas en salud pública. Y hay médicos especialistas en salud pública dentro de los hospitales, que en este caso pues, la especialidad es medicina preventiva y salud pública, y también en organismos institucionales, ¿no? En consejerías de sanidad, en el ministerio. Las funciones varían en función de dónde estés. En mi caso, que estoy en el hospital, ahora con el tema del coronavirus, pues básicamente identificación, aparte de actualización de los miles de protocolos cada 2-3 días, identificación de los casos de coronavirus y muy importante hacer el estudio de rastreo de esos casos, porque es lo que ha demostrado en todas las pandemias, lo que evita la propagación precisamente de las infecciones, de las enfermedades estas, es controlando los contactos estrechos. Entonces, nuestra estrategia en Fuerteventura desde un inicio siempre ha sido invertir recursos humanos en el estudio de contactos estrechos, en los famosos rastreadores. Es un término que a mí particularmente no me gusta porque parece como de un perro, pero bueno, son personas que se dedican a eso, al estudio de contactos estrechos, y en concreto mi función pues es un poco eso, de visión, de controlar, de investigar, tienes que tener esa pericia, ¿no? Pues me da que por aquí, de este brote, vamos a estudiar más días de lo que dice, se nos está escapando casos, o pues luego actualizaciones con técnicas, con pruebas diagnósticas, con incluso bibliografía científica, porque uno de los grandes problemas que han tenido las instituciones sanitarias con esta pandemia es que los protocolos siempre llegaban tarde, es decir, desde el momento que se producía la evidencia científica hasta que lo plasmaban en un protocolo pasaba muchísimo tiempo, entonces tú tenías que ser más ágil, tenías que empezar a tomar decisiones, entonces al final pues mucha labor de investigación, mucha labor de generar documentos para que el resto de compañeros tuvieran un patrón que seguir y que esa incertidumbre no fuera mayor, mucha toma de decisiones, porque claro, ante la incertidumbre que puede generar una pandemia, un virus nuevo, pues cuesta tomar decisiones, entonces sí, bueno, pues te la respalda un especialista, pues mejor, y sobre todo eso, el estudio de contactos estrechos es lo que más recursos estamos invirtiendo. Oye, Guada, y entonces por lo que explica, entiendo que al final tú eres como un agente de campo, estás, digamos, abajo, en la pirámide, en la que arriba están la gente dentro ya a un nivel político o
ciertas instituciones, esta gente establece protocolos y al final de un modo llegan a vosotros. Es, digamos, una información descendente. Pero hay también un canal ascendente, es decir, las cosas que tú ves en tu día a día, esa información sube para arriba, ayuda de algún modo a modificar los protocolos, adaptarlos a lo que vosotros encontráis día a día, o tú tienes la impresión de que no se os hace caso. En mi caso particular, yo es que soy muy pesada, entonces al final se me hace caso porque soy como muy morruda y insisto muchísimo, porque sí que es lo que comenté antes, al final entre la publicación del protocolo y la evidencia científica, que va mucho más rápido que un documento técnico, pasan cosas. Y los que generan los protocolos en las instituciones suelen estar muy alejados de la realidad asistencial, es decir, nosotros, por ejemplo, cuando el primer protocolo que publicaron sobre actuación en servicios de urgencia, yo cuando lo leí le dije, mira, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, se nota que el que lo ha hecho no ha estado en un servicio de urgencia porque es que esto no es, y se tuvo en cuenta. Cuando, por ejemplo, hacer las PCR a los pasajeros que eran contactos estrechos de casos positivos que venían en los aviones, que nosotros, claro, nuestra única fuente de transporte aquí en las islas es a través de los aviones y menos a través de los barcos, pero sobre todo a través de los aviones. Y empezamos a tener muchos datos que no valía para nada, es decir, que está invirtiendo muchos recursos cuando ya se ponían las mascarillas. Al principio sí que valía, pero ya luego cuando se implantó las mascarillas, pues no había transmisión dentro de los aviones. Y a base de insistir, de decir, mira, que es que no hemos constatado ni un solo contagio de los miles de pasajeros que hemos estudiado. Quiten esto de los protocolos ya. Pues lo acabaron quitando. Y estamos, pues al final, quiero pensar que sí que se nos tiene en cuenta, porque al final esto del coronavirus, pues cualquier avance, cualquier fuerte de información deben tener en cuenta, pues porque está cambiando todo en cuestión de días. Por lo menos en Canarias sí que se nos... ¿Sí? No, sigue. No, que por lo menos en Canarias sí que yo tengo la sensación de que se nos tiene en cuenta. Y supongo que si los cambios se trasladan en los protocolos nacionales es porque también tendrán en cuenta los canarios allí, vamos. Esperemos que sea por eso, y que no sea porque haya 4 indocumentados arriba tirando los dados. Venga, a ver qué decisión tomamos para estas 2 próximas semanas. ¿Cuál es el protocolo Yeah. a nivel ahora mismo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo se produce ese rastreo del que hablabas? ¿Hay alguien que da positivo y entonces él os informa de las personas con las que ha estado en contacto? ¿Cómo se realiza ese rastreo? Pues básicamente nosotros hacemos la encuesta epidemiológica al positivo, que sí que lo que nos comenta, él nos da, lo que dice el protocolo es que o bien 2 días antes del resultado de la prueba, si eres asintomático, o bien 2 días antes desde el inicio de los síntomas, nos tienes que dar todos los contactos que tú has tenido. Y nosotros nos da la lista de contactos con su teléfono y vamos llamando uno a uno y vamos preguntando en qué situación se encontró con este positivo, qué medida llevaba, cuánto tiempo tenía, ¿no? La medida, bueno, el tiempo de exposición y las medidas de protección, básicamente. Y si tiene síntomas o no tiene síntomas, porque a veces con esto del coronavirus, como puede ser un poco asintomático, pero a veces tienes pequeñas molestias, pero no lo relacionas con el coronavirus, pues muchas veces nos hemos encontrado con contactos estrechos o con contactos de pacientes positivos que realmente estaban sintomáticos y ellos no asociaban estos síntomas al coronavirus. Entonces hacemos ese tipo de preguntas y le hacemos el seguimiento durante 10 días. Se nos ha cortado un poco. Bastante. Se ha quedado un poco trabado esto ahora. Nos hemos quedado en lo de que les llamáis y a los 10 días le hacéis un seguimiento. Le hacemos seguimiento durante 10 días, le hacemos la prueba en el momento que establecemos el contacto y a los 10 días, que es la versión más ampliada del protocolo. Porque, por ejemplo, eso es en nuestra comunidad autónoma, y aparte en nuestra isla, porque nosotros nos dan la libertad de poder gestionarlo como queremos. En otras comunidades autónomas tienen más dificultades por, digamos,
las pruebas que no llegan a todos los sitios. Entonces, por ejemplo, los contactos estrechos en Madrid, si no tienes síntomas no te hacen nada, te dicen 10 días de cuarentena y ya está. Nosotros sí que lo hacemos, recordemos, el 80% de las personas COVID positivas son asintomáticas, y esas personas asintomáticas están transmitiendo. Tú no le puedes decir a una persona que haga cuarentena, porque una cuarentena significa restricción de movimientos, no aislamiento. Entonces, probablemente salgan a comprar, probablemente confíen y queden con alguien, y así se sigue propagando la enfermedad. Nosotros somos súper estrictos y hacemos PCR al principio, PCR al final, siempre, en todos los contactos estrechos. Ok, qué guay, qué bien. Yo iba a hacer una pregunta, pero un poco sensible. Entonces, si crees que no es oportuno responderla porque te puedes pillar los dedos, no lo hagas, cambiamos de pregunta. Pero a mí me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de las medidas políticas que se toman con respecto a los gimnasios. Ya. Pues mira, sinceramente, yo aquí tengo un conflicto de intereses, evidentemente, porque soy muy crossfitera. A mí me parece que no están infundadas en la ciencia. Es decir, yo soy muy partidaria de tomar decisiones en función de un fundamento científico, de la evidencia científica. La transmisión dentro de los gimnasios, dentro de los espacios cerrados, es nula. La mayoría, hablamos, ¿no? Del 0,35%, no me acuerdo exactamente, pero menos de un 1% era, creo, si no me equivoco. La principal transmisión del coronavirus es en entornos familiares, y es ahí donde no estamos haciendo política. Es decir, porque es evidente, no puedes controlar lo que hace una familia dentro de una casa o lo que hace con el vecino. Y sin embargo establecemos medidas que, aparte de que el deporte es salud y que se ha demostrado que las personas que menos sufren el coronavirus son los que tienen un buen estado nutricional, un buen estado físico, luego que es que tampoco tiene fundamento científico. Es decir, estamos tomando una medida generalizada que afecta a muchísima gente en función a un porcentaje que es ridículo y que tampoco está diferenciado en qué tipo de gimnasio se produjo ese tipo de contagios, si eran gimnasios pequeños, reducidos, donde había mucho contacto entre las personas, si se cumplían o no las medidas, si había distanciamiento. No está escrito. Entonces, decidir ese tipo de cuestiones en base me molesta mucho, al igual que otras tomas de decisiones que se han hecho en política sin fundamento. Entonces, estoy muy en contra. O sea, no, de todos modos, aunque yo tengo mi posición aquí, yo siempre digo que mis opiniones son técnicas, siempre basadas en la evidencia científica, porque para eso me paso horas y horas estudiando todos los días. Que quede bien claro que Guado, por muy crossfitter que sea, esta opinión no tiene sesgo ninguno. Es totalmente objetiva. Para nada. Además, respetando las medidas, siendo un espacio abierto, ventilando, es que no hay forma de transmisión. Es decir, si poniéndose la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad, ventilando, es que no, la probabilidad de transmisión es tan baja que es que no tiene sentido. No tiene sentido. Oye, y háblanos de qué es lo que tendría que pasar para que exista una normalidad, aunque sea en 5 años, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? O sea, el coronavirus no se va a eliminar, sino que tendría que haber, digo yo, un número tan diminuto de cifras que esté tan controlado que ya no suponga tal riesgo. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que digamos, vale, ya está, aunque sea en 10 años, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Sabes qué pasa con el coronavirus? Que es que no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, no sabemos si va a empezar a ser estacional como la gripe, si va a mutar, si se va a quedar con nosotros. Entonces, llegar a decir que cuándo vamos a llegar a la normalidad es tan difícil de saber. Sí que es cierto que se tiene mucha esperanza en la vacuna, pero que la vacuna tampoco va a llegar dentro de poco, va a llegar, bueno, ahora si quieres hablamos un poquito del tema de la vacuna, pero yo creo que la normalidad como la conocíamos antes va a ser bastante difícil. Yo creo que vamos a empezar a tomar medidas
sociales, como por ejemplo el uso de la mascarilla, yo creo que se va a quedar extendido, sobre todo en aquellos espacios cerrados como el metro. No puedes controlar el distanciamiento, que no puedes controlar tampoco que la gente acuda asintomática. Otras medidas como por ejemplo fomentar el teletrabajo. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones que han venido con el coronavirus se van a quedar, a más o menos medida, pero se van a quedar. Luego ya recuperación de otras actividades sociales, ¿no? Como las discotecas o demás, pues llegará en algún momento, dentro de 1 o 2 años, llegará, pero la sociedad que conocíamos antes, de totalmente libertad, a mí me cuesta creer que vayamos a volver a ella. Wow, qué fuerte. Y bueno, háblanos de la vacuna, porque como tú dices, ¿no? Si todavía no sabemos cómo se va a comportar este virus, ¿realmente se puede hablar de una vacuna? ¿O qué es lo que sería? ¿No? Porque... El tema de la vacuna, bueno, desde el principio nos están diciendo, ya hay vacuna, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Si esto empezó en marzo, ya decían, para el verano está la vacuna, para octubre estaba la vacuna, para diciembre está la vacuna. Parece como que es la gran esperanza, ¿no? La vacuna. Lo cierto es que fabricar una vacuna se tardan años, ¿eh? Se tardan años. De media, la fabricación de una vacuna son 5 años. Esta vacuna es cierto que se ha hecho en tiempo récord, por lo menos los prototipos que hay varias vacunas que tienen buena pinta, pero de aquí a que digamos, pueda ser comercializada, estamos hablando de finales de 2021. No porque lo diga yo, es porque cuando tú haces un protocolo de un ensayo clínico, tú, sobre todo en las vacunas, tú tienes que establecer periodos de tiempo, porque son diferentes fases en las que tiene que pasar esa vacuna, ¿no? No es de repente probarlo en un montón de gente, ¿no? Primero lo tienes que probar en los animales, ¿no? Luego pasas a un grupo reducido de personas, donde ya miras si produce mortalidad, si produce efectos muy graves. Luego pasa a un poquito más de personas, donde vuelves a mirar otra vez efectos más secundarios, compruebas las dosis, compruebas la vía de administración, y luego ya pasa pues, a una tercera fase, que es donde se prueba en mucha gente, como por ejemplo la de Pfizer, ¿no? Que la de Pfizer que ha salido ahora tan famosa, que se está probando en 40.000 personas, ¿vale? Divididos en 2 grupos, un grupo para placebo y un grupo donde se está aplicando la vacuna, y es una fase 3 de 40.000 personas. Esa fase 3, según el protocolo que ellos han publicado y que ha estado aprobado por un comité de ética, por organismos internacionales, pone que finaliza a final del 2021, con lo cual está bien que los políticos intenten decir, bueno, ya está la vacuna, que es verdad que también de repente por presiones políticas se pueden acortar esos plazos, pero no deberían porque si esos plazos están establecidos así es por medidas de seguridad. Luego no vamos a comercializar una vacuna que no estemos 100% seguros de que vaya a producir muchos efectos secundarios, vaya a producir mortalidad, que no lo parece esta, pero no lo sabes porque no has cumplido todos los plazos que tenía que cumplir. Entonces, de la vacuna, muchísimas vacunas, que eso es cierto, o sea, la investigación, el tiempo récord en fabricar vacunas, hay, si no recuerdo mal, como unas 60 vacunas a nivel internacional que se han creado. Wow. Fuerte. Y solo 6 se han eliminado de esas 60 y pico que hay, solo 6 han producido efectos muy grandes y han dejado de ensayar con ellas. Y es muy fuerte, o sea, a nivel científico lo que se ha avanzado con el coronavirus es una pasada, en tan poco tiempo, tantas vacunas, nosotros estamos viviendo ahora la era científica con mayor avance, y eso es alentador, ¿no? Es como muy positivo, pero al mismo tiempo tampoco debe ser motivo para dejar de cumplir las medidas que se deben cumplir. No deja de ser un medicamento que se tiene que poner en las personas. Entonces, habrá que cumplir con los plazos que están estipulados. Te iba a decir, Guada, con respecto a la vacuna de Pfizer que has comentado, hay mucha gente que tiene un cierto grado de preocupación porque, bueno, si puede ahora nos explicas cómo es el funcionamiento de la vacuna de Pfizer, porque
al parecer, es el sistema que se ha utilizado, el mecanismo por el cual funciona esta vacuna, es diferente al que funcionan el resto de vacunas que conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, en este nuevo sistema de Pfizer se introduce un fragmento de RNA mensajero del virus, no sé si estoy diciendo un disparate, pero creo que se hace algo así, y con lo que, no sé, yo entiendo que una vacuna nueva de este tipo, someterla a los protocolos que hemos utilizado hasta ahora para valorar la seguridad de un medicamento, puede ser que esos protocolos no se ajusten a este nuevo tipo de vacuna y que los efectos secundarios de esta vacuna aparezcan a muy largo plazo, ¿no? No sé, porque estamos trastocando al final el ADN del receptor de la vacuna, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza ya a comerse el coco y empieza de nuevo, volvemos a teorías conspiranoicas, ¿no? Tal, y yo no me voy a poner esta vacuna porque quién sabe lo que va a pasar, porque esto en el plazo habitual que suelen utilizar para determinar la seguridad de un medicamento no se va a determinar exactamente si es seguro o no, y está la gente un poco preocupada. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Es cierto que la vacuna de Pfizer, hay otra vacuna que también tiene, empezamos a escuchar ahora por los informativos, que están elaboradas a base de ARN mensajero, recombinante. O sea, si realmente llega a funcionar, es una gran avance científico que es que no se imaginan. Lo cierto es precisamente lo que has comentado, ¿no? Es algo nuevo, es algo novedoso que si funciona pues va a ser la rehostia, pero no sabemos bien cómo va a llegar a afectar. De hecho, este tipo de vacuna tiene unas condiciones de transporte mucho más exigentes que el resto de vacunas. Las vacunas normalmente se conservan entre 2 y 8 grados. Esta vacuna se tendría que conservar a menos 75 grados, menos 80 grados, con lo cual habría que buscar, que ya están en ello, evidentemente, porque les conviene económicamente, ¿no? Invertir en este tipo de tecnología para poder transportar su vacuna, pero claro, genera un montón de trabas sobre cómo llegar a poner, si realmente funciona esta vacuna, cómo se van a transportar, cómo van a llegar a todas las áreas, cómo se van a conservar. Genera muchas dudas y bueno, al final una vacuna tampoco hay que tenerle ese miedo, es decir, sí que es verdad que puede generar efectos, ¿no? Pero los efectos que genera son más a corto plazo, ya no los efectos secundarios que puede generar, es decir, más de la administración de la vacuna y a los días o semanas, pero no tan a largo plazo, hay muy pocos efectos secundarios tan a largo plazo como para llegar a preocuparnos. Otros medicamentos sí que pueden a largo plazo, porque aparte es reiterado, ¿no? La administración de esos medicamentos, entonces sí que puede generar efectos secundarios más a largo plazo. Una vacuna, yo siempre digo que si te genera tantos efectos secundarios a corto plazo, imagínate lo que te generaría la propia enfermedad. O sea, una vacuna siempre, lo que puede pasar es que tenga más o menos efectividad, ¿no? Pero siempre hay que darle la oportunidad y malo no te va a hacer. Te puede hacer muy bueno, porque te puede llegar a evitar complicaciones, te puede llegar a evitar incluso la muerte, pero malo no te va a hacer, no te va a matar una vacuna. Y menos una vacuna de este tipo. Sabes que lo que inyectas son trocitos del virus, no metes el virus inactivado o atenuado, que eso sí que el virus puede, o incluso vivo, ¿no? Para generar la respuesta. Este tipo de vacuna te meten un trocito para que tu sistema inmune reaccione, ¿no? Y genere los anticuerpos para cuando precisamente se enfrente a la enfermedad. Entonces, no es de las malas, no es una vacuna que hay que pensar en grandes efectos secundarios sobre la vacuna en sí. Otra cosa es que funcione, ¿no? Que realmente te evite la muerte, que realmente te evite las complicaciones, eso ya lo veremos, porque eso también ha sido publicado, ¿no? La eficacia de las vacunas Pfizer del 90%. Sí, 90% es en condiciones ideales, habrá que ver cuánto es en condiciones reales, ¿no? Que esa es la efectividad de la vacuna. Pero bueno, que hay vacunas que no son muy buenas que se ponen, porque algo hace, ¿no? Y todo lo que podamos evitar, toda muerte que podamos evitar, toda complicación grave, hospitalización que podamos evitar, es bueno para la población. Entonces, una vacuna siempre
vamos, en los mejores inventos de la humanidad, siempre, la vacuna tiene que estar entre los 3 primeros, seguro. Oye, ¿y es decir, ponerte vacunas es obligatorio a nivel legal? Porque yo imagino que a nivel del control de una enfermedad tiene que haber como un número mínimo de personas que tienen que sí o sí estar vacunadas para que esa enfermedad como que se apague del todo, ¿no? Déjame que diga, no, en línea con lo que estás diciendo, y que me corrija Guada, estaba leyendo que para conseguir la inmunidad de manada que vamos buscando para erradicar o para como sociedad no ser pasto de un virus como el coronavirus, en el caso concreto depende de la capacidad de contagio que tenga ese virus o esa enfermedad, y que por ejemplo, para el coronavirus se había establecido que para conseguir esa inmunidad de manada tendrían que estar vacunados al menos un 70% de la población. No sé lo que he leído, pero bueno, se leen tantas cosas, seguramente tengan más información y pueda que sea un disparate. Pero, claro, yo pensaba cuando leía esto, en una enfermedad normal en la cual un individuo que ha pasado la enfermedad y se ha recuperado, por regla general genera anticuerpos y ya no vuelve a pasar la enfermedad, en la mayor parte de las enfermedades. Con el coronavirus eso no pasa, ¿no? Por lo que conseguir el 70% de personas inmunizadas contra la enfermedad implicaría vacunar al menos al 70% de la población. Y vacunar a un 70% de la población, como no obliga al 70% de la población a vacunarse, no se me ocurre forma, ¿no? Claro, todo depende del tipo de vacuna que salga al mercado, porque las vacunas te pueden evitar muchas cosas, te pueden evitar muertes, te pueden evitar complicaciones graves, te pueden evitar complicaciones leves y te puede evitar el contagio. Entonces, si tú sacas una vacuna que te evite el contagio, que es como el máximo que puede aspirar una vacuna, entonces sí, tendrás que ponérselo a casi toda la población. Si tú lo que consigues sacar es una vacuna que evita muertes, pues ¿a quién se la tienes que poner? A la población vulnerable, a la que puede morir. Si tú consigues una vacuna que evite síntomas leves, pues a lo mejor puedes ampliar un poquito más la población a la que se la puedes poner. Entonces, depende de la vacuna que se saque. Y una cosa, Guada, perdona que te corte. ¿Se sabe, la vacuna de Pfizer, se sabe cuál sería su efecto? O sea, ¿el efecto es prevenir el contagio o es prevenir la muerte de la persona? ¿O? Ahora hay que decir que lo de Pfizer es una nota de prensa que ellos mismos han sacado, es decir, que no hay ningún dato publicado científico, es decir, estamos reproduciendo lo que ellos han querido decir. Okay. Ellos lo que han medido hasta ahora son evitar síntomas leves, no han medido evitar síntomas graves, no han medido mortalidad y no han medido evitar transmisión, evitar contagio. Entonces, están en el escaloncito más bajo. Es cierto que es el primero que tienes que pasar, pero no es una gran vacuna todavía, no es una vacuna que digamos, es la panacea del coronavirus, no, todavía no. Y a nivel, o sea, a día de hoy sí que existen ciertas vacunas que nos ponemos todos cuando somos pequeños, la vacuna del año, de los 2 años, bueno, me las estoy inventando, pero los ponemos todos en X vacunas, ¿no? Eso como, o sea, ¿todos tenemos la obligación de vacunarnos de esas enfermedades o también existe la gente que no se vacuna, que está en contra de las vacunas? ¿Cómo funciona esto y qué repercusiones negativas tiene a la hora de que haya ya ciertas enfermedades que estén erradicadas y que puedan volver a aparecer por esas personas? Pues mira, en España la vacunación no es obligatoria, nunca lo ha sido, de hecho, pero bueno, siempre lo hemos manejado en coberturas vacunales bastante buenas, en torno al 90-95% en ciertas vacunas, que precisamente lo que nos hace es tener esa inmunidad de rebaño necesaria para que no se transmita en ese pequeño porcentaje de la población que no se ha querido vacunar. Pero sí que es cierto que hay algunas vacunas a lo largo de la historia que en España sí que se han puesto de forma obligatoria, precisamente por los beneficios en la salud pública y la salud de la población que han tenido. Por ejemplo, la vacuna de la viruela. Cuando sacaron la vacuna de la viruela en España, tuvo muy baja cobertura vacunal. Entonces, al final se vieron obligados a ponerla obligatoria.
En otros países sí que tienen ciertas vacunas del calendario vacunal obligatorias, por ejemplo, en Francia, en Italia, para tú acceder a la escuela infantil, para tú acceder a una guardería, tienes que tener un mínimo de vacunas obligadas que se tienen que poner los niños. Si no las tienen, pues no pueden acceder. En España, pues ya te digo, nunca ha sido. Es cierto que ahora hay un gran movimiento precisamente en contra del coronavirus, en contra de la vacuna del coronavirus, y ya encuestas que yo he leído hablan de bastante gente que se negaría a ponerse la vacuna. A mí me preocupa por un lado, y por otro lado me hace pensar que si realmente se consigue una vacuna que evite los contagios, probablemente como medida de salud pública se acabe obligando, y se puede poner obligada la vacuna. De hecho, ya por cuestiones de salud pública hay muchas cosas que se hacen obligados. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, si decide de forma individual no tratarse, está teniendo un delito contra la salud pública y se puede obligar, se puede internar a ese paciente a que se tome el tratamiento, porque se sabe que si se deja de tomar el tratamiento propaga la enfermedad a mucha gente. Entonces es mayor el beneficio que produce sobre la población al beneficio individual que puede tener esa persona. Entonces, si se llega a crear una vacuna que evite los contagios y la gente no se quiera vacunar, pues probablemente acabe siendo obligada. ¿Y cómo se asegura, cómo aseguráis vosotros de que, o el gobierno, o el encargado de mantener, de obligar a que la gente se vacune, cómo se asegura de que se está haciendo caso? ¿Cómo se demuestra si alguien se ha vacunado o no se ha vacunado? Probablemente lo que se haga en esos entonces será algo como lo que se hizo con la viruela, es decir, que se vaya por los colegios, que se vaya por las instituciones donde haya mucha más gente y ahí se obligue. Y en el caso pues que ahí alguien se ponga resistencia, pues se denuncia y se tramita delito y al final por orden judicial pues también se acabe poniendo. Es la única forma. Eso, y haciendo mucha educación sanitaria, cada vez que a lo mejor tuvieras una consulta pues con un paciente, y decirle, pues mira, ya que estamos aquí aprovechamos y te ponemos la vacuna, poniendo puestos a nivel social en sitios claves como, no sé, como a lo mejor los bancos de sangre, ¿no? En plan así, guaguas, autobuses, donde poner la vacuna. Pues Será un conjunto de medidas, lo titulamos, sí. Ahí, autobús. Esto lo hago porque estuve muchos años viviendo ahí en la península, entonces caigo. Pues eso, sería como un conjunto de muchas cosas, no creo que sea tipo inquisitor, ¿no? Yendo puerta por puerta. Probablemente porque al final la gente se lo acabe poniendo, ¿no? Porque pues uno siempre tiene alrededor a gente vulnerable, que si el abuelo, el niño, y uno precisamente ¿no? Por compasión y por miedo, se la acabe poniendo precisamente por ello. Habrá gente que costará, pero yo tengo, no sé, al final confío en la humanidad y siempre son poca gente los que te ponen las trabas. Yo pienso que en base a lo que has comentado anteriormente, de la cantidad de tiempo que conlleva la realización y la fabricación de una vacuna, más que preocuparnos, la preocupación uy, yo no quiero vacunarme, o yo sí quiero vacunarme, debería preocuparnos, uy, yo quiero vacunarme pero no tengo vacuna. Justo. Va a estar disponible la vacuna en el momento en el que esta esté a la venta o salga al mercado, y va a estar disponible para todo el mundo que lo quiera. Pues no lo sé. Yo sé ahora mismo que Europa ha comprado cientos millones de vacunas, de las cuales a España le corresponde como 20 millones, como de Pfizer precisamente. Como son dos vacunas, 2 dosis lo que te tienes que poner, pues decían que podían llegar a 10 millones de personas. 10 millones de personas que se vacunen del coronavirus es muchísimo. Probablemente se establezca una estrategia, ¿no? De primero personas vulnerables, personas mayores con patologías crónicas, el personal sanitario, evidentemente, y luego pues personas que se carguen de cuidados de personas mayores, trabajadores esenciales, no sé, policía, bomberos, maestros, y pues gente de supermercado, que también nos hemos dado cuenta de que los trabajadores de supermercado era personal esencial.
Entonces se establecerá una serie de prioridades que, bueno, llegar a 10 millones de la población es el 20% de la población del país, ¿no? Es bastante. Probablemente como hay, al final las industrias farmacéuticas también tienen, que es normal, ¿no? Ese deseo de tener beneficios, una cosa será la vacuna financiada por el Sistema Nacional de Salud y otra cosa será que las vendan. De hecho, hay muchas vacunas que no están financiadas por el Sistema Nacional de Salud, pero sí que se venden en las farmacias y se pueden administrar. Probablemente se acaben vendiendo las farmacias y el que quiera podrá ponérsela. Oye, y tú que, aunque todos sabemos que nadie sabe lo que va a pasar, sí, y de hecho vamos, no puede estar más claro si, de hecho, por ejemplo, nosotros a principio de marzo nos íbamos a Ámsterdam, nos fuimos a Ámsterdam, y si nos llegan a decir que a partir de la semana siguiente íbamos a estar como casi un año confinados, habrías dicho, ni de coña. O sea, de hecho, había un par de personas con mascarilla y nosotros, qué panolis. O sea, sí, ya no... Me fui a Perú a finales de enero, que justo era cuando estábamos teniendo el primer caso en España, y cuando regresé en el avión, lo mismo, gente con mascarilla y diciendo, pero qué exagerado esta gente, lo mismo. O sea que todos ya tenemos clarísimo que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro porque puede pasar de todo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué crees tú que va a pasar o qué se puede esperar que suceda a partir de ahora con todo el tema del coronavirus? ¿2021 va a ser como 2020? ¿Va a estar todo un poco más controlado? ¿Qué crees tú? Aunque todos sabemos que nadie puede saberlo todo, pero tú que tienes más información que el resto, ¿tú qué crees que podría pasar? Yo creo que esto va para largo, eso sí que lo veo, porque incluso cuando encontremos la vacuna, lo que hablamos, no todo el mundo se la va a poder poner, entonces va a seguir habiendo transmisión en la población. Y creo que con respecto a los casos, ¿no? Que esto va a ser idas y venidas, es decir, habrá varias olas, básicamente, ¿no? Habrán restricciones, medidas de restricción, de control por parte de las autonomías que controlarán precisamente esas olas, se relajarán las medidas, volverá a volver a haber transmisión y así infinitamente, porque por lo menos en España, en otros países son un poquito más estrictos con esto, pero en España, en cuanto relajamos un poquito las medidas, es que de libertad pasamos a libertinaje, ¿no? Es que se relaja demasiado. Y de hecho fue nuestro gran error de la primera a la segunda ola. La desescalada fue demasiado rápido, la gente quería ya llegar a la fase 0 para salir, y seguía habiendo transmisión. Al final la transmisión se produce entre las personas, si la gente se mueve, va a seguir habiendo transmisión. Entonces, como en España tenemos precisamente ese deseo tan grande de movernos, de ir a la playa, de los puentes, de las vacaciones, yo creo que eso, que vamos a estar en un constante subida y bajada, y más o menos no tan fuerte, ¿no? No esa ola inicial de tanta mortalidad, va a ser como todo mucho más controlado, porque precisamente desde los hospitales ya cada vez que tenemos un poquito más de presión asistencial que nos hace recordar a la primera ola y enseguida saltan las alarmas, ya nos ponemos que otra vez se está llegando al colapso y lo que se pretende precisamente es que no se llegue, con lo cual las medidas llegan un poquito antes, pero no va a desaparecer el coronavirus, no vamos a estar, y menos ahora en invierno, que es que se produce muchas más transmisiones de las infecciones, con la gripe concomitando, con otros virus respiratorios concomitando, entonces, bueno, vamos a estar ahí entrando y saliendo. Es cierto que ya lo llevamos de otra forma, con más tranquilidad, con deseo de que no se colapse el sistema sanitario, porque es lo único preocupante ahora. Yo siempre digo que la economía en un país es importante, pero sin salud no hay economía, sin personas no hay economía, entonces el objetivo principal es ese, evitar el colapso y rezar si es que existe algún Dios. Pero igual, con esto que estás diciendo, yo tengo una duda.
cuando se producen, hemos visto hasta ahora, estamos en una segunda escalada. Después de la primera se produjo un valle relativamente estable el número de contagios y también relativamente prolongado. Esos ciclos de subida y de bajada tienen algo que ver, o sea, ¿cuáles son los factores que influyen en esos ciclos de subida y bajada? ¿Se deben a las medidas de control? ¿Se deben a hábitos sociales? ¿Se deben a causas ambientales? ¿Qué es lo que genera esa subida y esas bajadas que hemos visto hasta ahora? Mira, el ambiente no favorece nada. El ambiente lo único que favorece, y eso está más que publicado, cuando dijeron que el calor evitaba o iba a matar el coronavirus, o sea, el calor, es cierto que en superficies el calor mata bichos, pero no es que mate el coronavirus porque el virus vive en el huésped, vive en las personas. Entonces, mientras una persona tenga el coronavirus, como no muere la persona, no muere el virus. Con lo cual, el calor y el frío no hace nada. Lo único que hace el frío, precisamente, que es por eso, por el que se produce mayor pico de la gripe, mayor pico de otras enfermedades respiratorias, es que hacina más a las personas. Entonces, hace que la gente esté, pues evidentemente por el frío, no están en la calle, están en las casas, están más juntas, los eventos sociales son más en espacios cerrados. Por eso en el frío, durante el invierno, se produce mucha más transmisión de estas enfermedades y parece que las epidemias son mucho más grandes. Otros factores que pueden estar relacionados con el coronavirus, evidentemente el estudio de contactos, es decir, yo desde el principio aquí lo dije, mira, si tenemos que invertir recursos, tiene que ser en buscar personas que busquen los contactos estrechos de estos casos positivos, porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces, si tú controlas a las personas posibles transmisoras, ya estás controlando los brotes, controlas la pandemia. De hecho, los grandes brotes siempre están relacionados, pues eso, con eventos sociales, con asaderos y demás. ¿Por qué hay subidas y bajadas en comunidades como Madrid, en comunidades grandes? Porque no están invirtiendo recursos en precisamente hacer el estudio de contactos estrechos. Si tú no controlas esas personas asintomáticas que te están propagando el virus va a seguir transmitiéndose. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando en una de esas personas llega y le produce una neumonía grave y va al centro de salud o va al hospital y acaba ingresado. Entonces, el verdadero indicador de control del coronavirus precisamente son los ingresos y la presión asistencial en urgencias. Por mucho que una comunidad me diga que están disminuyendo los casos, si yo sé que por otro lado no están invirtiendo recursos en estudio de contactos estrechos, es que no están controlando la pandemia, porque precisamente los ingresos hospitalarios se mantienen constantes ahora mismo a nivel de Madrid, por ejemplo. Cuando ya empiezan a bajar los ingresos hospitalarios, como por ejemplo está pasando en Canarias, entonces ahí sí que se está controlando la pandemia, ¿no? El estudio de contactos estrechos es clave, es clave. Por esto que estás diciendo, imagino que estaréis acojonados pensando en lo que puede pasar después de Navidades, ¿no? Porque vamos... Claro. Ahora nuestra política de salud pública ha ido al 100% precisamente en la vacuna de la gripe, porque todas las hospitalizaciones que evitemos por gripe, pues es una presión asistencial que estamos evitando en el hospital y en los centros sanitarios, en los centros de atención primaria. Entonces, tenemos miedo precisamente, aunque bueno, la vacuna de la gripe es estacional, siempre pues pasa en el hemisferio sur, luego en el invierno en el hemisferio norte y así, y lo que hemos visto en el hemisferio sur esta temporada pasada es que no ha afectado tanto, en parte pues las medidas de protección, la mascarilla, que es que parece que no, pero sí que ha hecho mucho efecto, y la vacuna de la gripe, se ha vacunado mucho más. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es que también se está vacunando mucho más. Tenemos miedo, sí, esperemos que también con las restricciones que hay a nivel internacional, que para moverte de un país a otro tienes que tener las pruebas, ¿no? De la PCR, el test antigénico, con las medidas de protección individual, la mascarilla, la higiene de manos, bueno, pues no sea tanto como a lo mejor en verano imaginábamos que podía ser. Es decir, se han invertido se han puesto muchas medidas que puede controlar un poquito, ¿no? esa gran subida que esperamos. Okay. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta más? Me ha parecido súper interesante, he aprendido mogollón. Yo estoy dando una vuelta a lo de las cenas de Navidad. Se va a leer un pitote, bueno, en enero os vaya a querer morir. Ya, es que siempre pasa con los regresos, en plan los estudiantes cuando regresan a las casas de las familias, los eventos sociales, eso, las cenas de Navidad.
En fin, yo ya he perdido la batalla en ese sentido, ya no me cabreo, antes me cabreaba muchísimo, porque al final no deja de ser mi tiempo el que yo invierto cuando sale un caso positivo y hay que hacer un estudio y sale un brote que afecta y hay ingresos, pero pues ya al final es la responsabilidad individual, es decir, ya pues uno a nivel hace lo que puede, ¿no? Invierte recursos, invierte tiempo, hace protocolos y ya luego pues le toca a la población también hacer su parte. Hay mucha gente que no está celebrando cumpleaños, hay mucha gente que no está viajando, hay mucha gente que se está conteniendo precisamente pues para ayudar al resto, porque ya no es solo, es solidaridad, es decir, esta pandemia es pura solidaridad. Todas tus acciones tienen implicación en la sociedad. Entonces, si tú de forma individual no quieres ser solidario con el prójimo, pues ya ahí ya es que no puedes hacer nada. Entonces, pues yo siempre le digo, oye, ¿qué más da un año, no? Si ya el año que viene, entre antes nos recuperemos de esto, antes podremos salir, ¿no? Pero si la gente, pues, es egoísta en ese sentido, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú crees que, porque el otro día, bueno, ayer cuando bajábamos de Madrid lo estábamos hablando, ¿tú crees que es posible que para estas próximas Navidades, de forma específica, el gobierno tome medidas de prohibición de esas reuniones familiares típicas navideñas y que tomen que te digan, es profeso, oye, no, este año no hay cena de Navidad, ni cena de Navidad de empresa, ni cena de Navidad de familia, nada, todo prohibido? Yo creo que harán una recomendación como están haciendo hasta ahora, es decir, es cierto que a nivel de los centros de restauración sí que lo puede controlar más, sí que pueden decir prohibido cenas o prohibido de más de 6 personas o de más de 10, pero en un entorno privado íntimo lo pueden prohibir y de hecho ha habido denuncias por vecinos que han denunciado, ¿no? De que en tal sitio están haciendo un evento de más de 10 personas, pero es muy difícil, o sea, llegar a controlar a todo el mundo. Pueden hacer esa recomendación, pueden llegar a hacer esa prohibición, pero al final acatarla va a depender de uno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la gente fuera un poquito más, ¿no? Más responsable y dijeran, bueno, pues venga, vamos a hacer este año una cena más íntima, más pequeñita. Y de hecho pienso, yo de verdad lo pienso, que la mayoría de la gente lo va a acabar haciendo. Si la mayoría de la gente es responsable con esto y se están cuidando, ya no tanto por uno que es joven y hace deporte, CrossFit y la pollita, hagan CrossFit todos, sino precisamente por el abuelo, ¿no? El abuelo que son los que están siendo los grandes perjudicados precisamente por este movimiento tan grande de la gente joven. Entonces, bueno, puede haber prohibiciones y recomendaciones por parte del Estado, que las va a haber segurísimo, porque si las hay cada vez que va a haber un puente en Navidad va a haber mucho, pero claro, después el cumplimiento dependerá de cada uno. Sí, desde luego. Pues nada, No tengo nada más. Pues nada, Guada, ¿te apetece decir algo más para terminar? Me ha gustado mucho. Sí, danos una buena noticia, dinos algo feliz, yo qué sé. No sé, algo bueno, para dejarnos con buen sabor de boca. Pues hagan CrossFit en casa, que les va a venir bien. Una mancuerna y unas kettlebell. Y un poco de suelo. Y un poco de suelo. Los burpees son maravillosos para prevenir el COVID, eso es bueno también. No, a ver, yo tengo muchas esperanzas, es decir, yo por ejemplo con el tema de la vacuna me he llevado una grata sorpresa porque una que estudia teoría de la fabricación de la vacuna y sabe que de media pues va a tardar 5 años en salir y hay aquí algunas que ya están en fase 3 en menos de un año, es un avance brutal. Entonces hay esperanza, se ha avanzado muchísimo como nunca en la historia se ha estudiado un virus, se ha publicado evidencia científica. Es espectacular todo lo que se ha hecho a nivel internacional con esto del coronavirus y bueno, ahora nos queda esperar un poquito, es decir, no ser impacientes, poner nuestra parte de responsabilidad social que nos toca y esperar a que los científicos hagan el resto y sobre todo creer en lo que el científico dice, ¿no? Es decir, no estamos en una época precisamente de cuestionamiento. Si un científico que ha invertido tanto tiempo y tanto estudio en algo dice blanco, es blanco, te lo tienes que creer y punto. Igual que crees que cuando el fontanero viene a arreglarte la tubería, te la comes con papas y le pagas los 100 euros, pues y punto, te lo crees. Déjame que haga una observación aquí. Ahora mismo, tú ves en la tele y te dicen, el otro día en el periódico, tengo por ahí la noticia,
en una noticia en el periódico, que había que comer más pan porque los carbohidratos eran muy buenos y no sé qué, no sé cuánto, y yo estaba indignado. Digo, esto es una noticia. O sea, hay que comer... Ella habló del científico, no del periodista. Ya, pero al final la población, o sea, la información del científico no va y te dice a ti, te dice la información. La información viene, sigue un canal, y a ti te llega a través de los medios de comunicación. Y... Eso es una pena, el periodismo en ese sentido se ha desvirtuado también porque ya no comprueban la verdad sobre las declaraciones que está haciendo una persona, ¿no? Es como, venga, esto mismo que da polémica y va a dar que hablar, venga, lo publicamos. No, coño, el periodismo tiene que cerciorarse de que lo que están diciendo es cierto y no darle bombo precisamente a lo que no vale. O sea, no me saques a una china que me está diciendo que el virus fue fabricado, o sea, no es creíble. Y precisamente haciendo eso hace que la gente se confunda y crean en ese tipo de teoría, ya no solo con el coronavirus, sino con todo. Es decir, esto requiere de más seriedad por parte de todos los profesionales, que al final, pues para eso estudias, ¿no? Para tener tu criterio científico y que no te venga cualquier persona a cuestionar con tontería que diga un ignorante. Es que es una pena que además le den bombo a este tipo de noticias. Pues sí. Pues nada, chicos, con esto terminamos. Muchísimas gracias, igual, ha sido un placer. Gracias a ustedes por dejarme compartir todos mis estudios durante tanto... Otra cosa no he hecho sino estudiar, porque aquí en Fuerteventura... Muy necesario, menos mal que hay gente como tú. Sí. Sí. Y no solo gente bebiendo agua con cloro y... Ojalá bebieran agua con cloro. Oye, muchas gracias, de verdad. Muchas Gracias a ti, Guada.